Quisiera que abra su Biblia en el libro de Juan, el apóstol Juan, el capítulo 3. Y vamos a leer la porción del versículo más famoso de la Biblia. Juan 3, 16. De seguro usted se lo conoce. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sea evidente que sus obras son hechas en Dios. Este versículo de Juan 3:16 se ha traducido a, creo que, todos los idiomas y dialectos del mundo. Y hoy vamos a hablar acerca de lo que trata de decirnos este versículo para nosotros. Y creo que lo que sintetiza el mensaje de este versículo es que nosotros, todo el mundo, pueda tener un encuentro interior con Dios. Un encuentro interior. Pero vamos a revisar el contexto. ¿Por qué Jesús emite estas palabras? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Lo que nosotros leemos antes es una historia. No solamente la historia de Nicodemo. Quiero que lea conmigo en Juan capítulo 2, verso 23. Dice: mientras Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos, al ver las señales que hacía, creyeron en su nombre. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le dijera nada acerca del hombre, pues él sabía lo que en el hombre había. Porque Jesús dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, enviado a su Hijo para que sean salvos. Es porque Jesús se dio cuenta que algo sucede en el interior del hombre. Hay tres cosas que dice Jesús aquí. Dice de Jesús la Biblia: Jesús no se confía de todos. Una de las cosas que usted va a encontrar si lee el Evangelio de Juan es que ni aún la familia, ni aún los discípulos de Jesús creían en él. Si yo le dijera que pregunte al que está a su lado: ¿tú crees en Jesús? Todos responderíamos: sí, por supuesto. Pero la pregunta real es: ¿por qué crees en Jesús? Y aquí está el problema. ¿Por qué Jesús no confiaba en todos? Porque muchos se acercaban a Jesús por la comida. Muchos se acercan a Dios porque les regalan una canasta de amor, o porque le dan un plato de comida.
Muchos se acercan a Jesús porque Jesús los sana. Se da cuenta que la gente quiere que su familia sea sana, que uno sea sano, pero cuando le dicen, ¿crees en Jesús? ¿Quieres recibir a Jesús? Ahí la gente dice, no, después. Jesús no se fiaba en todos. ¿Por qué? Porque Jesús conoce a todos, nos conoce a todos. Siempre hacemos referencia a esta historia bíblica. ¿Se acuerda de Samuel ungiendo al rey de Israel, al próximo rey de Israel? Y Elí le enseñaba a sus hijos, ¿no? A los guerreros, a los más grandes, a los más aptos. Cuando Samuel le pregunta a Dios, y ahora, ¿estos son? Y Dios le decía, no, este no, este no, este no, este no. Y Samuel le pregunta a Elí, ¿tienes un hijo más? ¿Tienes alguien más? Dice, sí, hay uno por ahí que anda de pastor. Llámalo, porque no nos vamos a sentar a comer sin que no venga él. Y sale David, un muchachito. Y Dios lo reprende a Samuel. ¿Y qué es lo que le dice? No mires lo que ven tus ojos, porque yo miro lo que hay dentro. Por eso necesitamos nosotros un encuentro interior. Jesús sabe lo que hay en tu interior, en tu corazón, en tu mente. Porque Jesús conoce al hombre, conoce a la mujer, sabe lo que hay acá adentro. En el capítulo 3 aparece este personaje llamado Nicodemo. Imagino que lo ha leído. ¿Sabe lo que significa Nicodemo? Es una palabra compuesta, Nicodemo. Y Nico significa victoria. Y demo, que viene de la palabra demografía, significa ciudad o pueblo. Entonces el nombre Nicodemo significa algo así como el pueblo victorioso. ¿Cuántos pueblos victoriosos hay aquí? Bueno, como que están un poco dormidos. Pueblo victorioso significa Nicodemo. Significa que Nicodemo, por su nombre, debió haber sido una persona muy valiente. ¿Le parece? Vamos a leer el verso 1. Dice, capítulo 3, verso 1. Entre los fariseos había un hombre que entre los judíos era muy importante. Y se llamaba Nicodemo. Este vino de noche a Jesús. ¿Por qué vino Nicodemo de noche a Jesús? La mayoría de entendidos en la Biblia dicen que Nicodemo tenía miedo de que lo vean con Jesús. Porque era fariseo, porque era un hombre importante, porque no quería que lo relacionen con Jesús. Pero su nombre es victorioso. La verdad es que Nicodemo tenía temor. Y por ese temor escogió la noche para hablar con Jesús. Proverbios 16:32. Ser paciente es mejor que ser valiente. Ser paciente es mejor que ser valiente. Es mejor dominarse uno que tomar una ciudad. Creo que la versión suya dice
dominar el espíritu, ¿no verdad? Una vez más, el hombre interior, el que sabe dominarse, es mucho mejor que el que toma una ciudad, que el que conquista una ciudad. El que sabe dominarse. Lastimosamente, Nicodemo tenía un problema. Versículo 2 dice lo siguiente: y le dijo, Rabí, diga conmigo, Rabí. ¿Qué es Rabí? Maestro, maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como, ¿qué dice ahí? Maestro, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Había un problema con Nicodemo, no solamente de miedo, sino que él trataba de irse por la tangente, por los lados. Le dice maestro y le dice otra vez maestro. ¿Sabe que hay mucha gente que cree que Jesús es solo un maestro? Que Jesús solamente es un guía espiritual. Pero Nicodemo le dice, tú eres un hombre que hace cosas. Y estas cosas o estas señales las haces, no las harías si Dios no estuviera contigo. Es como que Nicodemo estaba entre dos aguas. Maestro o Dios. Y nosotros decimos ambas. Es el Hijo de Dios, es Dios y es un maestro. Pero a mucha gente le cuesta reconocer eso. Porque hay un problema en su interior. No pueden conciliar la idea de que este Jesús sea al mismo tiempo un maestro y sea al mismo tiempo hijo de Dios y Dios mismo. Hay gente que no puede entenderlo. Pastor, pero ¿cómo es eso que Jesús es Dios y Dios es Jesús y el Espíritu es Jesús? Y como que se hace un champú ahí. Y aquí se agrava la cosa. Versículo 3. Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Diga conmigo, nacer de nuevo. ¿Usted ha nacido de nuevo? Amén. Sí. Se supone que todo hijo de Dios, todo aquel que ha creído en Cristo Jesús, todo aquel que ha creído por fe en Cristo Jesús, que ha sido salvo por Él, somos renacidos, o sea, vueltos a nacer. Le dejo una cita ahí en Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 23, usted puede leerla en su casa. Fuimos renacidos, dice el apóstol Pedro. ¿Ha escuchado usted la palabra renuevo en la Biblia? ¿Sí? Hoy he escuchado a un pastor hablar sobre esto. Y el renuevo es la idea que en una planta se corta la planta para que nazca otra rama. Eso es un renuevo. Un vástago, dijo este pastor. Nosotros somos renacidos. Somos ese vástago. Unidos a la vid que es Jesucristo. ¿Se acuerda la relación que habla sobre eso?
Yo soy la vid, vosotros las ramas, los vástagos, los renuevos. Parece ser que Nicodemo no entendió esto. Versículo 4. Y Nicodemo le dijo: ¿y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Mire cómo pensaba Nicodemo. Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo. Y él pensó en su mente: ¿cómo me voy a meter al vientre de mi mamá otra vez? ¿Cómo puedes pensar que las vacunas son algo espiritual? Jesús le estaba hablando de algo espiritual. Tienes que volver a nacer. Pero no es un nacimiento físico. Él sigue preguntando, ¿cómo? Sigamos leyendo, verso 5. Jesús le respondió: de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. Y termina diciendo: el viento sopla de donde quiere y lo puedes oír, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Y Nicodemo se sigue preguntando: ¿cómo nacer de nuevo? Dice Jesús dos cosas interesantes: hay que nacer del agua y del Espíritu. ¿Qué es nacer del agua? Pastor, es bautizarme. No. El bautismo es un mandato de Dios, es un paso de obediencia, pero aquí no está hablando del bautismo. Jesucristo dijo que los que lo recibamos de nuestro interior correrían ríos de agua viva. ¿Y qué son los ríos de agua viva? ¿Qué son los ríos de agua viva? Es la palabra de Dios. Tú naces del agua cuando bebes el agua eterna. No es cuando te bautizas. Y del Espíritu, porque eres sellado con el Espíritu Santo de Dios. Ese es tu sello. Nadie puede venir a poner otro sello, porque tú ya has sido sellado. El anticristo, el diablo, ni quien quiera puede poner otro sello sobre ti, porque tú ya lo tienes. Eso es lo que Jesús le dio a entender a este hombre, porque él no entendía. ¿Cómo es esto? No lo entiendo. Versículo 9. Nicodemo le preguntó: ¿y cómo es posible que esto suceda? ¿Quién le dijo a Jesús maestro dos veces? ¿Quién le dijo? Nicodemo. ¿Y qué Jesús le dice? Verso 10. Jesús le respondió: y tú eres maestro de Israel y no lo sabes. ¿Cuánto tiempo viene asistiendo a la iglesia usted? ¿Cuántos años tienen en los caminos de Dios que alguien viene por ahí y te dice: ay, la vacuna es del diablo, no te vacunes, el alcohol es del diablo? Y tú le crees. Y cuando tu pastor te da una orden, la cuestionas. ¿Está entendiendo? Jesús le dice a Nicodemo: tú eres maestro y no has leído la Biblia. No has leído que los profetas hablan de un renuevo. ¿Cómo puede ser que no entiendas el principio de nacer de nuevo? De cierto te digo que hablamos de lo que sabemos. Verso 11.
y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. ¿Cuál era el problema? Nicodemo tenía una reacción contraria a lo que Jesús le estaba diciendo, porque a él le habían enseñado otra cosa. Porque la religiosidad le había dicho no. Versículo 12. Si les he hablado de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, que es el Hijo del Hombre. Usted ya sabe que el Hijo del Hombre no significa que Jesús fue hijo de José. El Hijo del Hombre es el título más grande que tuvo Jesús sobre esta tierra, porque Hijo del Hombre significaba Hijo de Dios, el que tiene toda autoridad, el Mesías, el ungido, el Cristo. Ese era el problema de Nicodemo. Pero Jesús quería resolverlo. Y para eso fue enviado Jesús. Versículo 14. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús fue enviado a esta tierra, ¿para qué? Para ser levantado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. ¿Para qué lo envió? Para morir por nosotros. Fue levantado como esa serpiente en el desierto, ¿se acuerda? Cuando el pueblo estaba muriendo por la picadura o mordedura de la serpiente. Y se levantó esa serpiente de bronce. Y todo aquel que miraba a la serpiente era sano. Dile al que está a tu lado, mira a Jesús. Mira a Jesús, no me mires a mí, mira a Jesús. Verso 16 dice, porque para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Jesús vino a esta tierra para que nadie se pierda. Pero la gente lo sigue rechazando. Verso 17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Salvar a todos. Dios no vino a condenar a nadie. Jesús no vino a condenar a nadie. Jesús vino a salvarnos. ¿Se da cuenta que uno predica el evangelio? Ya sea a viva voz, por las redes sociales, en un estado de WhatsApp, pero la gente no quiere entender que Jesús vino para salvarnos a todos. Del verso 18 en adelante dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sea evidente que sus obras son hechas en Dios. Jesucristo vino para librarnos de condenación. Hay una condena, sí. La gente sigue creyendo hoy que el infierno fue construido para la humanidad.
¿Ha escuchado usted eso? ¿Por qué un Dios de amor crea un infierno para que el mundo se muera allí? O se queme allí, o qué sé yo. ¿Ha escuchado usted esa frase? La gente no sabe que el infierno fue construido para el diablo y sus secuaces, para el diablo y sus ángeles. Ahora, si tú no crees en Jesús, si tú no recibes a Jesús como tu Salvador, vas a estar allí, ¿sí? Pero no fue creado para ti. Tu desobediencia, tu falta de fe en Cristo Jesús es lo que te puede llevar allí. Pero no fue construido para ti. ¿Hubo un verdadero encuentro interior? Porque todas estas palabras Jesucristo se la predicó a Nicodemo. Todo esto. ¿Por qué vino Jesús al mundo? Le estaba diciendo a Nicodemo, mira, porque de tal manera amó Dios al mundo que me envió mi Padre a morir en la cruz del Calvario por ti. Yo no vine a condenar el mundo, vine para salvarlo. Todo eso le estaba predicando a Nicodemo. Yo no quiero que nadie se pierda. Yo quiero traer libertad de condenación. Todo eso le estaba diciendo a Nicodemo. Ahora la pregunta final es, ¿habrá entendido Nicodemo que lo que necesitaba era un encuentro interior con Jesús? ¿Qué dice usted? ¿Lo entendió o no lo entendió? Vamos a leer un par de textos. Juan 7. Verso 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y en voz alta dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior del que cree en mí correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Y vamos a leer el verso 50 al 52. ¿Quién estaba allí? ¿Quién? Nicodemo. Nicodemo, que había ido a hablar con Jesús de noche, y era uno de ellos, les dijo, ¿a quiénes? A los fariseos, a los doctores de la ley, a los que estaban allí. ¿Qué les dijo? ¿Acaso nuestra ley juzga a un hombre sin antes oírlo y sin saber lo que ha hecho? Los fariseos le respondieron, ¿qué? ¿También tú eres Galileo? Escudriña y verás que de Galilea nunca ha surgido un profeta. ¿Qué sucede en esta ocasión? Jesús habla y dice, de tu interior correrán ríos de agua viva. ¿Te acuerdas, Nicodemo, que te dije, es necesario nacer del agua y del Espíritu? ¿Te acuerdas, Nicodemo? Y como estaban acusando a Jesús, porque siempre los fariseos, los saduceos, los escribas, estaban acusando a Jesús. Y Nicodemo se levanta para defender a Jesús y dice, ustedes están acusando a este hombre, ¿por qué no le permiten defenderse? Y ellos le dicen, tú ya te has vuelto hermanito, ¿por qué defiendes a Jesús? Ya te has hecho Galileo. Y le mandan a leer la Biblia, ¿sí se dio cuenta? Le mandan a leer, le dicen, mira, si tú lees las escrituras de Galilea, nunca se ha levantado un profeta, porque creían que Jesús no solamente maestro, era también profeta. Porque Jesús dijo, en 3 días se derrumbará este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Se acuerdan? Es una profecía que hablaba sobre él mismo. Pregunto una vez más, ¿hubo un encuentro interior de Nicodemo? Mire, hay mucha gente que puede defender a Jesús, puede defender la religión,
puede defender al pastor, puede defender la denominación, pero eso no es suficiente. Hay mucha gente que habla bien de Jesús. Y me temo decirle que hasta el diablo habla bien de Jesús. ¿Sí? ¿Cómo sabemos si Nicodemo finalmente sí entendió que necesitaba un encuentro interior con Jesús? Vamos al final de Juan, capítulo 19. Verso 38. José de Arimatea era discípulo de Jesús, aunque por miedo a los judíos lo mantenía en secreto. ¿Se ha escuchado usted a esos cristianos de la secreta? Que no dicen que son cristianos, están calladitos. Después de todo esto, José le rogó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo permitió. Entonces José fue y se llevó el cuerpo de Jesús. Verso 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, no sé por qué, todos lo conocen por la visita a Jesús de noche, llegó con un compuesto de mirra y de aloes como de 30 kilos. ¿Cuánto fue? 30 kilos de perfume, de mirra, de aloes. Y tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, como acostumbran los judíos sepultar a sus muertos. En el lugar donde Jesús fue crucificado había un huerto, y en el huerto había un sepulcro nuevo, en el que aún no habían puesto a nadie. Y por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Nicodemo tuvo un encuentro interior con Jesús. ¿Hubo un cambio interior en Nicodemo? Sí. No fue porque lo defendió ante los demás fariseos y escribas. Yo creo que al final Nicodemo demostró qué significaba Jesús para él. ¿Usted estaría dispuesto a pagar 30 kilos de perfume del más alto precio? ¿Sabe que eso sería una pequeña fortuna? Nicodemo lo hizo. Perfumó el cuerpo de Jesús con mirra y aloes. ¿Sabe qué significa eso? Hay un significado en ungir. Los cuerpos que están muertos, ¿sabe por qué se los ungía? La idea, los antiguos egipcios ungían o embalsamaban el cuerpo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque ellos creen en otra vida. ¿Pero por qué lo hace un judío? Porque creemos en la resurrección. Y Jesucristo lo dijo textualmente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección.
Y para hacer eso, Nicodemo tuvo que haber creído en su corazón que ese Jesús que estaba allí muerto delante de ellos, tenía el poder de Dios para levantarse de los muertos, de entre los muertos. Y para eso, hermanos, hay que tener fe. Y tiene que haber sido operado un cambio interior acá, en el corazón, en la mente, en la voluntad. Nosotros podemos pasar todo el día hablando de fe, todo el día hablando de Jesús, pero si usted no deja que se opere ese cambio interior en usted, le entrará por un oído y le saldrá por el otro. Todo cambio se opera de adentro hacia afuera. Y Nicodemo lo demostró. No porque gastó tanto dinero en eso, sino porque él creía que a quien estaba ungiendo era el verdadero Hijo de Dios. Era el que amó tanto al mundo que fue enviado por su Padre a morir en la cruz para que usted y yo tengamos vida eterna. Después de tantas dudas, después de tantas preguntas, Nicodemo entendió que tenía que nacer de nuevo. ¿Y nació de nuevo? Sí. ¿Entendió lo que era ser renacido? Sí. Dejó a un lado todas sus dudas, todos sus cuestionamientos, sí. Porque finalmente Nicodemo pudo entender que la luz de Cristo alumbró su interior. Usted puede decir de labios para afuera que cree en Jesús. Yo podría decirle, bueno, vacúnese. Si usted cree en Jesús, vacúnese. Sí, puedo decirle eso. Porque suceda lo que suceda, usted cree en Jesús. Y Jesús es la resurrección y la vida. Si tiene miedo a la muerte, no va a haber problema. Porque usted cree en Jesús. El problema es que todavía no se ha operado un cambio en el interior. Y usted necesita un cambio en el interior. Todos necesitamos ese cambio en el interior. Pero ese cambio en el interior tiene que ser visible al final. Tiene que ser visible. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias porque un día reconocimos que necesitábamos un cambio interior. No solamente un cambio de mentalidad, un cambio de pensamiento, sino un cambio espiritual profundo. Un cambio que afecte mi mente, mi corazón, mi voluntad. Un cambio que me haga rendir completamente a ti. Y Señor, yo he creído en ti. Por la fe en Jesucristo he aceptado que tú eres la resurrección y la vida, que tú eres el camino, la verdad y la vida. Que nadie puede venir al Padre si no es por ti. Señor Jesús, si acaso he llegado a dudar, si acaso mi fe ha querido tambalear en este tiempo, por estas circunstancias,
por este virus, por los malos testimonios, por mi poco conocimiento de la Biblia. Señor, ayúdame hoy a afianzar este encuentro espiritual que tuve un día contigo. Ayúdame a obrar de tal manera que la gente pueda ver en mí que hay un cambio interior, que soy una nueva criatura, un renuevo tuyo, Señor, un vástago. Y que mi vida dé el fruto necesario para que muchos puedan ver que de tal manera amaste al mundo que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para darme vida eterna. Señor, confío en tus palabras. Confío en que si muero, me levantaré. Que hay una vida eterna en Cristo Jesús. Que la vida terrenal no lo es todo. Que me espera una patria celestial. Y con ese convencimiento, Señor, que mi hombre interior, esa mujer interior que hay en ti, crezca, se fortalezca y pelee la buena batalla de la fe. Señor, hazme crecer. Señor, hazme vivir todos los días pensando que este hombre interior todos los días se renueva en la fe de tu Hijo Jesucristo. Renueva mi fe, Señor, una vez más, mi compromiso contigo. Creer que es más poderoso, todopoderoso el que está conmigo que el que está en el mundo. Y que por eso yo soy más que vencedor. Nicodemo, pueblo victorioso. Eso soy, Señor. En tus manos soy más que vencedor por los méritos de Cristo Jesús, por su sangre derramada en la cruz. En su nombre oramos. Amén y amén.